Bueno, bienvenidos a esta segunda jornada del Encuentro de Historia del Arte en Chile, organizado por el Departamento de Teoría de las Artes de nuestra querida facultad. Y vamos a empezar esta mesa, que es la mesa 3, que titulamos Devenir Animal. En la mesa de hoy tenemos 3 ponencias. Nos acompañan Miguel Cáceres Murri, que va a hacer su presentación que preparó en conjunto con Aymara Segers-Müller. También nos acompaña Sergio Soto Maulén y Paulina Fava. Así que vamos a empezar con la presentación de Miguel y Aymara. Bueno, voy a presentar a Miguel y también a Aymara, que nos acompaña un poco como espectro. Pero que también nos va a acompañar en la obra visual que va a proyectar Miguel. Miguel Cáceres Murri es licenciado en Artes Plásticas y magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Ha participado de exposiciones y proyectos artísticos, culturales y científicos en Chile y en el extranjero. También ha ejercido la docencia en distintos establecimientos educacionales en Santiago y Punta Arenas. Es fundador y director del Museo de Historia Natural Río Seco y desde el 2024 es estudiante regular del programa de doctorado en Filosofía, Convención en Estética y Teoría del Arte de nuestra Universidad de Chile. Por otra parte, Aymara Segers-Müller es licenciada en Artes Visuales, mención Escultura de la Universidad de Finisterra y magíster de la Universidad de Chile. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Chile y en el extranjero, y entre el 2012 y el 2015 se ha desempeñado como profesora y académica. En el 2014 se integra al equipo de trabajo del Museo de Historia Natural Río Seco, donde ejerce hasta la fecha como gestora y encargada de colecciones. Así que ahí, Miguel, cuando quieras, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y me sumo a la larga lista de agradecimiento a Gonzalo, que me contactó de forma primera, y a María Elena también por la invitación. Y decir que, bueno, Aymara, si bien no está acá, fue quien confeccionó esta pieza visual, digamos, que van a ver, sobre la cual yo voy a leer un texto. Así que bueno, el título de esta presentación se versa sobre los varamientos de cetáceos en las costas del estrecho de Magallanes, que se han vuelto como un objeto repetitivo de trabajo para los quehaceres del museo que nosotros dirigimos. El título es Procesamientos de cetáceos varados en las costas del estrecho de Magallanes y el Canantío, el aparecer en el continuo de la diferencia. De la entrada a naturaleza solo sabemos algo que a estas alturas es bastante. Podemos realizar descripciones de fenómenos, de objetos y leyes naturales, formular hipótesis, deducciones y finalmente teorías que surgen muchas veces a partir de juegos de analogías respecto de un conocimiento profundo sobre el lenguaje de la técnica y del lenguaje como técnica respecto de sus usos convencionales, los más domesticados para intentar aproximarse a esa totalidad añorada por Goethe, una totalidad que de ser tal exigiría también la actitud de la poesía, que es el arte o la experiencia de la técnica, de fracturar el lenguaje, de quebrar las apariencias, de desunir la unidad del tiempo, en que los ritmos acelerados lineales de la historia chocan, dispersándose violentamente contra las cosas, permitiendo así la ruptura de las clasificaciones internas de la significación y el dominio de las disciplinas de manera general, que para estos efectos son figuras y formas que permiten pensar la vitalidad de lo caduco, de las ruinas, del cadáver, bajo los procedimientos de montaje que intentan interrumpir excepcionalmente la ilusión de lo continuo. En otras palabras, lo que podría considerarse como leyes dialécticas de la naturaleza en la evidente confusión de sus innumerables cambios y que tendrían facultades para asimilarse al menos a la aparente contingencia de los hechos y acontecimientos, lo que no sería otra cosa que la instalación de alegorías, metáforas, sinécdoques,
formas simbólicas evidenciadas en operaciones, procedimientos y dispositivos, las que tendrían por función desprenderse como colgajos de la composición y recomposición de las constantes derivas del concepto de historia natural, utilizado como idea fundadora desde Foucault para reconstruir la deriva de los arcaísmos que anteceden a todas las ciencias humanas, incluido el arte y los instrumentos que fijan la memoria, hasta Benjamin, que lo utiliza como idea central de un giro conceptual que sitúa críticamente el carácter común de la naturaleza y de lo humano, encontrándose ambas nociones entrelazadas con la catástrofe que implica la emergencia de lo moderno, el capitalismo y la cultura como pretensión de un entendimiento global para hacer del referente natural un inmenso basural. Del devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible de mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia, de Deleuze y Guattari, cito: por un lado, las relaciones de los animales entre sí no solo son objeto de ciencia, sino también objeto de sueño, objeto de simbolismo, objeto de arte o de poesía, objeto de práctica y de utilización práctica. Por otro, las relaciones de los animales entre sí pueden aparecer en relaciones del hombre con el animal, del hombre con la mujer, del hombre con el niño, del hombre con los elementos, del hombre con el universo físico y microfísico. La doble idea, seria estructura, franquea en un momento determinado un lugar científico, pero esa no era la finalidad. Y no se queda ahí, o bien pasa a otras ciencias. Anima, por ejemplo, las ciencias humanas, sirve para el estudio de los sueños, de los mitos y de las organizaciones. Hasta ahí la cita. Este fragmento, este pedazo disociado de su texto original, podría ser perfectamente el principio de una lógica de montaje, de bricolaje, de lo que son los varamientos de cetáceos para las prácticas de una museología que se piensa desde su gestualidad, ubicando el objeto de la historia natural cuyo resultado es el ejercicio en que el conocimiento arruina, de que entrar en la historia es arruinar y arruinarse, intentando eludir y rehuir de la representación, como una fábrica del aparecer en escena de restos, cuerpos y espectros, a modo de performance o de happening. Se trata así de presentar lo abierto de una aparición fantasma, de escuchar el ruido que augura el accidente, de abalanzarse hacia el cuerpo mortal de no se sabe muchas veces qué tipo de fuerza cuyo resultado es el cadáver como caído del cielo. Un asteroide, un meteorito, un fósil atrapado en la piedra, dibujando su último movimiento e inaugurando una temporalidad que le es propia, soberana, la de su único signo que es él mismo, pétreo. En palabras de Barbu, una vida dormida en su forma. Es como situarse en un lugar imposible que es el que antecede el signo, la huella. Hundirse con el pecio, ser el naufragio, anterior a la palabra, antes de la poesía. Lo que se sabe siempre ficción, arrancada de lo real. Es así como ejercer una especie de soberanía de la historia natural sobre la ciencia, sobre la sordina previa al momento del arte y el monumento, en que este devenir animal, este entrar en relación con el animal, se vuelve una cosa más de brujería, como dice Deleuze, de pacto de brujería. Es la predisposición de quien va a entrar en relación con el ícono, con la imagen, con el santo o el espíritu. Nada místico, una relación de materialismo que resulta sustancial, radical. Entrar en relación con los instrumentos que cortan la piel, la grasa, que desangran, que desgarran músculos y penetran los órganos, no se vuelve solo acaso un devenir ese cuerpo biológico, devenir bios, devenir son, en holandés son quiere decir hijo, un devenir ballena, devenir cetáceo, monstruo marino, es también devenir carroñero y carroña, devenir traumatismo, hernia diafragmática, ovario con folículo, células enfermas, bacterias, gases, glóbulos rojos, blancos, glándula mamaria, devenir cría, devenir madre, devenir grupo, manada, larva, mosca, enjambre de moscas y gusanos, devenir lo uno, devenir lo múltiple, ambas cosas. Foucault lo define al monstruo como la emergencia de la diferencia en el continuo. Algo similar hace Deleuze con el anormal, que es pura potencia, no es especie ni individuo, que solo contiene afectos, que tanto las caricias como las clasificaciones humanas le son extrañas, que en palabras de Lovecraft, dice el mismo Deleuze,
llega y desborda por el borde, lineal y sin embargo múltiple, rebosante, efervescente, tumultuosa, humeante, que se extiende como una enfermedad infecciosa a ese horror sin nombre. Diferencia, mutación, borde y límite. Entrar en relación así es entonces cosa de monstruos, cuestión monstruosa, sinuosa y periférica, marginal, como en los mapas que se constituyen de singuladuras perturbadoras. Se dice que el administrador y teniente de José Menéndez, apodado el Chancho Colorado, el escocés Alexander McLennan, que murió alcoholizado y perseguido por los rostros y voces de sus ejecutados a los 46 años, mandó envenenar con estricnina una ballena varada en la playa fueguina de Spring Hill. Cientos de muertos. La estricnina es el principal alcaloide de la nuez vómica, semilla de Strychnos lux vomica, árbol introducido en Alemania de la India en el siglo XVI por la cualidad de su germen para ser utilizada como veneno para ratas y otras plagas animales. Antes de morir, en los años en que se desempeñó como juez de paz en Punta Arenas, McLennan usaba un prendedor de corbata hecho con una punta de flecha que le penetró el centro de la espalda en 1897 en una emboscada en la estancia Primera Argentina, una punta de proyectil verdosa, posiblemente hecha con un trozo de botella, hecha a enmarcar en oro. El cura y etnólogo Martín Ducinde narra en el mundo espiritual de los Selknam, con el título de La venganza del Callín, que por cierto recuerda un grabado de 1860 del alemán Johann Baptist Schwecker, inspirado en relatos sobre el aprovechamiento de ballenas varadas en las puertas fueguinas, como el conocido testimonio darwiniano, que señala la costumbre de trasladar grandes trozos de grasa sobre los hombros, pasando la cabeza por una abertura previamente realizada con una concha en el centro del tocino en forma de poncho, dice Darwin tal y como lo usan los gauchos. El relato de Ducinde se compone de una escena de venganza en torno a una ballena hecha varar por magia y como señuelo por un chamán jauch ante el desprecio que había sufrido su hijo en un arreglo nupcial. Mientras varias familias se concentraban en el sector del varamiento para aprovechar la carne y los trozos de grasa, el encargado de repartir los trozos vio cómo los pedazos comenzaban a crecer y a multiplicarse. Los trozos comienzan a crecer y con vida propia a atacar a los comensales con fuertes golpes que los hacían caer primero aturdidos y luego muertos. Con gran violencia chocaban contra la gente y les propinaban fuertes golpes. Los golpeados caían al suelo y morían al poco tiempo. Cuando toda esa gente estaba tirada en el suelo, todos estos pedazos de grasa regresaron hasta donde estaba la ballena. El enorme animal se lo compuso completamente y se arrastró hasta el mar. Inmediatamente regresó a nado hasta el lugar donde vivía el viejo El Callín. Este se despertó. Quedadamente dijo a su hijo: aquella gente está ahora toda muerta. La venganza ha sido total para mí y para ti. En palabras de Jorge Pavés, este relato épico de la iniciación del etnógrafo en los secretos nativos, la apropiación o conquista de un tesoro espiritual, son los términos preferidos por Ducinde en su monumental etnografía, resaltando así sus propios méritos como descubridores de la cultura frente a agentes anglófonos aculturadores, los anglicanos que anteceden a Ducinde como representantes del divino, que no habían sabido conocer los anglicanos, entender y valorar estos secretos, por lo que esta última imagen o acto de protección de fuerzas colectivas, como dice Pavés, de posesión en sueños para perpetrar un acto de venganza, se apropia de la ballena como vehículo de una unidad que se desmantela en tanto deidad o como acontecimiento en el tiempo del sueño para reintegrarse en el cuerpo del viejo El Callín. El montaje de una encarnación. Administración política de una sensibilidad metafísica en el sentido de una intuición monoteísta primitiva que se rige por la nostalgia de un referente natural que pacta para fijar la condición originaria anterior al pecado y la traición, una base teológica para pensar ese objeto, la ballena, el leviatán, la serpiente, el indígena o la cultura, como corte y confección fantástica para la creación de un cristianismo primitivo. Pero las máquinas y los artefactos que dan sentido y quitan el sentido se superponen, entran en el sedimento estratigráfico.
El Magallanes, 24 de diciembre de 1902, una ballena. El vapor Pichuquén encontró flotando a inmediaciones de Punta Delgada un hermoso ejemplar de este cetáceo, de más de 50 pies de largo. Convenientemente asegurado, fue remolcado hasta Río Seco, donde sus propietarios, señores Brown y Blanchard, procederán a su beneficio en la gracería que tienen allá establecida. La noticia continúa al día siguiente, esta vez en El Comercio, señalando que el buque Cosmos salió para Río Seco con el señor Putze y un gran número de personas para ver el cetáceo. En la mañana de hoy han ido también varias otras personas a caballo. El mismo día 25, el Magallanes asegura que pasaron de 500 las personas que a caballo, en carruajes, en bicicletas y aún a pie se dirigieron a ese punto, dando inusitada animación a los hoteles, cantinas y aún fogones que no en escaso número existen en el trayecto de Punta Arenas a Río Seco. Por último, El Comercio informa el día 26 que la ballena es incluso sacada a remate, pero no hubo postores. Y en la gracería de ese lugar, en Río Seco, será beneficiada por el señor Bermúdez, socio de Brown y Blanchard, de un establecimiento maderero y gracería y aserradero a vapor junto a Alfredo Scott. Otra cita, otro recorte de Alberto y la ballena en Piedad, de Philip Joalet. Por mucho que las hubieran reducido a aceite, los cetáceos, las ballenas, conservaban un sentido de lo sensacional. Durero, que muriera de sífilis durante un viaje frustrado a Nueva Zelanda para encontrarse con una inmensa ballena varada, quedó conmovido por aquellas maravillas, que representaban un gran desafío y una fascinación ante sus ojos de artista por lo difícil que resultaba comprenderlas. Tal y como sucedía con Dios, nadie se ponía de acuerdo sobre su verdadero aspecto, ni sobre aquello que serían capaces de hacer. Esta es la cita del Juan. Sobre lo que son capaces de hacer, es como si se tratara de un macabro juego de analogías a través de las propiedades que subyacen su sustancia, que son al mismo tiempo las de la expansión capitalista, derretidas, transformadas, una alquimia del cadáver, iluminar ciudades, lubricar maquinaria de precisión, fuente de energía para los primeros motores a vapor hasta el aceite incombustible de cohetes, transbordadores espaciales y eyecciones de nitroglicerina para la inmensa fábrica de ruinas en que devino la proyección de la historia, la industria de la guerra. El petróleo antes del petróleo, las barbas de los rorcuales, correctamente ballenas, sombrillas y paraguas, vestidos y corsés, peines, peinetas y prendedores, formas de chaquetas y chalequillos estilo western, cuello y puños de camisa, fuelles de cámaras fotográficas, el plástico antes del plástico, fijador de perfumes y aromas que su peso tiene un valor más alto que el oro, criatura de aceleración y de moda, de glamour, el ámbar gris, que se produce en el sistema biliar de los cachalotes y recubre los intestinos de una cera marmolada que impide que los picos quitinosos de las ventosas de los tentáculos de los calamares gigantes tragados vivos por el leviatán, rajan sus entrañas durante la digestión agilizada por millones de gusanos nematodos y ácido clorhídrico capaces de desintegrar el automóvil. La emergencia de un varamiento es de por sí algo monstruoso, el aparecer en el continuo de la diferencia. Entran en juego, por supuesto, la extraña y poco común apariencia de los cetáceos fuera de su medio, lo aberrante de su forma, siendo mamíferos que respiran oxígeno del aire, tienen sangre caliente y dan de mamar a sus crías. A varias especies y géneros les sobreviven algunos pelos dispersos en lo que serían nuestras cejas, barba y bigote. Es aún lo desconocido de preferente natural eso que Kant llamó objeto de ciencia, justamente para habilitar que el conocimiento pudiese revelar el misterio de lo monstruoso, para volverlo sujeto de razón. A veces un solo cuerpo supera los 20 metros, masas corporales superan los 50.000 kilos. A lo monstruoso de la escena se suma lo dramático que puede resultar la cantidad de animales, cuando se trata de odontocetos que componen manadas inmensas de entre decenas y cientos de animales, a veces miles. Una tragedia, un sacrificio, una hecatombe, error en la ruta de navegación, influencia antrópica, males congénitos, tormentas solares, electromagnetismo, suicidio colectivo, todo tipo de arcaísmos literarios, arcaísmos religiosos y pseudocientíficos,
El arte que superpone la imaginación poética con la supuesta objetividad histórica, lógica y magia, aplican a la escena de animales que por alguna razón desconocida se han precipitado hacia la muerte. Por lo general, estos eventos se fijan en la arbitrariedad del acontecimiento, abriendo temporalidades que les son propias, cuerpos que caen, bocas abiertas y desencajadas, sexos eyectados, expuestos, sangrantes. La piel se desprende despegándose con un trozo de caucho caliente, parecen cámaras, llantas de vehículos ajadas por el sol hacia las márgenes de una soleada carretera. La descomposición bacteriana emana gases que se desprenden de los órganos internos licuándose, expeliendo secreciones atrapadas en masas herméticas, burbujeantes, selladas, hinchadas bajo varios centímetros de grasa que los recubre como adaptación termorreguladora ante la exposición a las bajas temperaturas del mar. Escurre el aceite por todo el cuerpo como una cera sudorosa. El peso de los animales entierra en la arena las extremidades pectorales y la zona caudal. El tamaño del hígado hace que la mayoría estén en posición de cúbito lateral reposando sobre el lado derecho, ligeramente inclinados, declinantes. Se pierde la forma, la anatomía se desparrama, el cuerpo se tuerce. La apariencia exterior respecto de la osamenta, como dice Melville, guarda la misma relación del insecto con su crisálida. El esqueleto es el resultado de una adaptación aberrante, tránsito del agua a la tierra y de la tierra otra vez al agua en unos pocos cientos de millones de años. En ocasiones las apófisis vertebrales y los procesos coracoides y acromion escapulares se fracturan por el peso de los tejidos blandos que ahora soportan la gravedad que nunca sintieron sus volúmenes nadadores y buceadores, siempre suspendidos y grávidos. Por lo anterior, si llegasen vivos al intermareal, al quedar atrapados inmóviles, presas de su propia masa corporal, comienzan a asfixiarse en una inhalación cada vez menos oxigenada. Las cajas torácicas colapsan, la voluntariedad respiratoria de la cual gozaban para poder respirar y aguantar la respiración en vida se convierte en la nula capacidad de sostener el ritmo del aliento, apagándose la última exhalación en un edema por compresión pulmonar. La fragmentación del extremo sur del continente americano guarda aún los secretos de su poblamiento. Para Businde, anglicanos y las posteriores misiones salesianas, de maneras distintas, ese secreto alimentó la explicación del origen monoteísta de la cultura. Pero más allá de ese mito, la conjetura sobre la adaptación biológica al clima, las bajas temperaturas, el constante viento, hace posible pensar en la teoría del antropólogo Marshall Salins de las sociedades de la Edad de Piedra como sociedades de la opulencia y abundancia, en que, cito a Salins, esa abundancia material depende en parte de las facilidades de producción y esta de la simplicidad de la tecnología y las democracias de la propiedad, como algo muy plausible para las poblaciones del confín americano. Pero quizás no basta con la abundancia de recursos fijos, como las aves, los guanacos y los lobos marinos. Las crónicas de los viajes exploratorios desde Magallanes describen contactos muchas veces inverosímiles con poblaciones originarias respecto del espacio en donde se producen los encuentros. Pocos se dan en bahías protegidas y aguas interiores, la mayoría ocurren en costas escarpadas, espacios abiertos y bahías expuestas. Posible razón, ballenas paradas a lo largo y ancho de los fiordos adyacentes al estrecho de Magallanes y el canal Beagle. Los relatos orales de las supervivencias indígenas también lo dejan de manifiesto. Las orcas son los espíritus de los familiares que hacen varar ballenas. Cuando alguien muere, su cuerpo es llevado a una grieta cercana al mar abierto. Su espíritu sale de la finitud de los canales y fiordos y se transfigura en el tiempo infinito del océano. Como bien me indicó un amigo y colaborador, el antropólogo Daniel González, si las necesidades básicas están garantizadas por la abundancia de recursos disponibles, entonces no hay necesidad de reproducir la economía, sino que a reproducir la cultura, a complejizar las relaciones simbólicas entre distintos tipos de naturaleza. Les pido disculpas por extender 2 minutos. Claramente vivimos en una relación distinta. A esta relación también
esta relación también se cierra respecto de lo que es la imaginación sobre Tierra del Fuego, Patagonia y Antártica. Es la relación con una imaginación que no cesa de pensarse instrumento, dispositivo o innovación tecnológica. Al devenir aceite, al devenir carne, cuero, lana, alambre, rifles Winchester, máquina a vapor, grasería, frigorífico, emerge una percepción gatillada por los instrumentos que hacen aparecer la mirada imposible de lo micro, de lo macro, de los elementos, ya no solo de los depósitos de las antiguas formas de vida que se funden, oleosas, y emanan gases bajo la tierra. Son las fuerzas físicas que animan los principios de los fenómenos, el viento, la luz, el aire. Todo ello capturado por el dogma del crecimiento económico vinculado a la ficción del progreso. Y la imaginación se vuelca sobre el mismo pacto, la misma promesa que destruyó las economías de la abundancia. Una vez más, todo se vuelve vacío, inútil, y el sueño de Darwin vuelve cual fantasma que merodea los yermos páramos de la extinción y el genocidio, entonando la partitura sobre la cual se escribe la melodía de siempre. Cito a Darwin del viaje en la Biblia de 1839, de su conclusión, escrita muy a posteriori del viaje. Recordando estas imágenes del pasado, dice Darwin, me encuentro frecuentemente con las planicies de la Patagonia cruzando ante mis ojos, aunque todas las anuncian como malditas e inservibles. Ellas se caracterizan solo por características negativas, sin habitaciones, sin agua, sin árboles, sin montañas, apenas cobijan unas pocas plantas enanas. ¿Por qué entonces, y en el caso no es solo válido para mí, este árido baldío toma tan firme posesión de la memoria? ¿Por qué las aún más planas, pero más verdes y fértiles pampas, que son útiles a la humanidad, no me han producido impresión igual? Difícilmente puedo analizar estos sentimientos, pero debe ser parcialmente debido al campo libre dado a la imaginación. Las planicies de la Patagonia no tienen límites, pues ellos son escasamente factibles y por tanto ignorados. Ellas portan la marca de haber durado así por siglos y no parece haber límite a su permanencia a través del tiempo futuro. Si, como los antiguos suponían, la tierra plana estaba rodeada por una infranqueable amplitud de agua o por desiertos calientes hasta un exceso intolerable, ¿quién no miraría a estos últimos límites al conocimiento humano con sensaciones profundas pero indefinidas? Hasta ahí la cita de Darwin, y con esto termino. La ensoñación de Darwin o su escenario no está completo sin los cuerpos que perturban con su ausencia. Este silencio es el ruido incesante de la imaginación de la historia, que no cesa su afán de acumular la porquería de su propia desintegración. El cetáceo, el monstruo, el leviatán son la fuerza destructiva de la historia y la promesa de una humanidad arruinada. Y una lectura afirmativa, quizás, un pacto de brujería con las supervivencias, con las luciérnagas. Buscar en la arqueología sensible de los gestos, de los cantos, de los dialectos, de las arquitecturas en ruinas, de los cuerpos descompuestos, de la potencia de los objetos, la tentativa no solo conceptual sino material de devolver un valor de uso y de participación en lo social más allá de su utilización por los fascistas, experiencia tensa entre pérdida y éxtasis. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Miguel, por tu ponencia y por las imágenes también que nos presentaste. Y bueno, vamos a pasar a la segunda intervención de Sergio Sotomayor. Su trabajo se titula Concha en ácido hacia la disolución. Sergio es egresado del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile y como curador ha realizado las